Bienvenidos a su programa Del Suelo al Cielo. Quedan con sus conductores. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de nuestro programa Del Suelo al Cielo. Es un placer para nosotros compartir estos momentos con ustedes, estos debates con nuestros diferentes colegas que nos reunimos para poder cada uno desde nuestra experiencia, desde nuestro ámbito profesional, aportar con un granito de arena, de conocimiento, para que en estas charlas cada uno de nosotros pueda nutrirse más, saber más sobre nuestras emociones, nuestro desarrollo personal, nuestras interacciones y bueno, para poder tener una vida mucho más placentera y mucho más feliz. Este día nos acompaña Alejandro Campos. Bienvenido, Ale, buenas noches. Hola, Y ¿cómo mi estás, Patricia? persona, Buenas noches. ¿qué tal? Para que hablemos sobre la inteligencia emocional. Entonces voy a cederle la palabra a Ale para que nos diga qué es inteligencia emocional, para qué sirve, por qué es importante hablar sobre este tema. Ya, muchas gracias, Patricia. Para hablar de la inteligencia emocional, tenemos que saber de qué trata o qué es la emoción exactamente, ¿no? Voy a darlo desde el punto de vista social. Hay muchas definiciones sobre la emoción. En cambio, también se habla en el estrés también la emoción, ¿no? Una fuente positiva y una fuente negativa. Pero vamos a ver, qué es la emoción? La emoción es una respuesta individual, ¿no?, ante la realidad de una persona. Esta respuesta individual puede dar también consecuencias positivas y también consecuencias negativas, ¿no? Es una respuesta en realidad, ¿no?, la emoción. Pero de ahí es donde podemos ya saber de qué trata la inteligencia emocional, ¿no? Goleman nos habla de una parte muy importante sobre la inteligencia emocional, nos dice que es la capacidad de sentir, entender, ¿no? Efectivamente. Entender y poder, que es la energía, ¿no? La energía es la capacidad de entender, aplicar estas fuerzas internas que tenemos para una fuente externa que es la conexión social, ¿no? Es por eso que esta fuerza lo utilizamos en la inteligencia emocional, en la toma de decisiones, ¿no? Ya sea en la pareja, ya sea al momento de escoger una carrera, al momento de tener amigos, al momento de perdonar y en todos los aspectos de reacción del ser humano, ¿no? Esta capacidad Sí. que lo entendemos como una fuente primaria y una energía, es donde ponemos en práctica, ya sea en nuestros pensamientos y también en nuestros sentimientos al mismo tiempo, ¿no? Sí, efectivamente me parece bastante acertado lo que dices, que es una capacidad y como cualquier capacidad, pues nosotros podemos desarrollar también, ¿no? Igual que la inteligencia matemática, pues, que nosotros la vamos trabajando, física y demás, igual la inteligencia emocional nosotros la vamos a ir trabajando conforme a nuestro crecimiento, a nuestra maduración psíquica, a las experiencias que nosotros vayamos viviendo, ¿no? Entonces es algo que podemos ir trabajando, ¿no? Y que de hecho, como tú bien dices, Ale, nos va a ayudar a tener mejores relaciones dentro de la familia, dentro del entorno laboral, porque como bien dice el libro que tú has citado, que es realmente muy famoso y que tiene mucho contenido, ha sacado Daniel Goleman, nos dice que para que nosotros podamos empezar a trabajar y desarrollar nuestra inteligencia emocional, lo primero que tenemos que hacer es reconocer qué sentimientos tenemos, cuáles son nuestras emociones y darles un nombre, aprender a etiquetarlas, ¿no? Y esto es lo que vamos a hablar en esta sesión, cuáles son las emociones, cómo las percibimos, ¿no? Qué etiquetas existen para las emociones, las primarias, las secundarias, porque muchas veces nos quedamos cortos
en nuestro vocabulario al momento de expresar nuestras emociones, ¿no? A ratos digo, ay, estoy emplumado, pero ¿y qué es, digamos? ¿Qué es esto que sientes? ¿Es rabia? ¿Es molestia? ¿Es enojo? O sea, porque cada una de esas palabras también describe una intensidad en la emoción, ¿no? No es lo mismo estar súper cabreado que estar molesto, ¿no? Tal vez molesto tiene una intensidad mucho menor que estar iracundo, ¿no? Entonces, tenemos que también tener esta capacidad de etiquetar lo que sentimos, porque cuando nosotros sabemos etiquetar y reconocer, es mucho más fácil gestionar esta emoción porque le hemos dado un nombre, sabemos qué es, de dónde viene, incluso en la terapia es mucho más fácil poder expresar cuáles son nuestros sentimientos y pensamientos cuando hemos definido qué emoción tenemos, ¿no? Entonces creo que como dice Daniel Goleman, el primer paso es reconocer cuáles son nuestras emociones y en eso me gustaría preguntarte, ¿cuáles tú crees que son estas emociones básicas, por ejemplo, que es importante que las personas puedan aprender a reconocer? Ya, es muy buena pregunta, ¿no? Para que los audientes nos escuchen y nos entiendan de qué estamos dialogando y de qué estamos transmitiendo, ¿no? Hay niveles y al mismo tiempo hay fases, ¿no? Eh, por ejemplo, en la parte, al momento de hablar la emoción, hablamos mucho de niveles, ya sea en el aspecto fisiológico, en el aspecto expresivo y en el aspecto cognitivo, ¿no? Es decir, que la emoción sí o sí afecta en la parte fisiológica, ¿no? Es por eso que muchas personas dicen, ya tienen conocimiento, ya desde un punto de vista cultural, que cuando una persona se enoja, reniega, sí o sí le hace mal en la parte fisiológica, cuando ya le está doliendo el corazón, ya le está doliendo la cabeza, incluso ya le está doliendo todo el cuerpo, dicen, ¿no? Es por eso que en este momento es donde pasa mucho este nivel de emoción bajo que tienen muchas personas, ¿no? Tal como nos dice en el trastorno hipocondríaco, muchas personas lo somatizan, ¿no? Lo somatizan la emoción con la parte fisiológica. Y ahí hay un nivel de la parte fisiológica, ¿no? El nivel de emoción en la parte fisiológica está exactamente en los patrones de respiración, del ritmo cardíaco, incluso en algunas contracciones estomacales. Es por eso que algunas personas cuando reniegan no quieren ni comer, ¿no? Ahí también tiene que ver mucho en el nivel expresivo. Estos niveles de expresivo tienen que ver mucho con la expresión facial al mismo tiempo, ¿no? Muchas personas que cuando reniegan, la expresión facial se les marca mucho y es por eso que algunos dicen que mientras más reniegan, más mayor se van a ver o más arrugas les va a crecer, dicen, ¿no? Ahí tiene que ver mucho la parte expresiva y la parte muy principal que es la parte cognitiva, ¿no? Esta parte cognitiva tiene que ver mucho con las maneras de interpretación, ya sea positivas o negativas. Muchas personas que tienen un bajo nivel de emoción hacen interpretaciones erróneas, ¿no? Interpretaciones muy generalizadas, desvalorizadas, muy discriminadas al momento de reaccionar a una situación social, ¿no? Es por eso que muchas personas cuando tienen un nivel bajo de emoción tienden más a interpretar erróneamente o sobregenerar, ¿no? Y también tienden a desvalorizar más las situaciones sociales. Ejemplo, cuando alguien, digamos, se ha sacado una mala nota, cuando tiene tal vez una baja emoción, siempre va a tener interpretaciones muy subjetivas, ¿no? Al momento de decir que yo he sido el que ha hecho bien el trabajo, los demás han hecho copia, trata de dar tal vez algunas justificaciones muy erróneas, ¿no? Eso no simplemente pasa en el ámbito de la universidad, sino en la pareja al mismo tiempo, ¿no? De desconfiar de la pareja, ¿no? Es por eso que muchas personas dicen que cuando desconfías más a la pareja, quiere decir que tienes más bajas herramientas de afrontamiento cuando estás en una relación social, ¿no? Muchas personas cuando tienen una baja emoción, exactamente tienen malas relaciones sociales, no pueden congeniar con alguien o no pueden al mismo tiempo compatibilidad o tener un consenso de pensamientos, incluso de acciones, ¿no? Esto podemos ver desde otro nivel, ¿no? Los niveles,
Y también hay niveles primarios y secundarios también, ¿no? El nivel primario tiene que ver mucho con las consecuencias positivas, ¿no? Consecuencias positivas. Esta emoción o reacción de consecuencias positivas son las rutinas de vida que nos llevan día a día, ¿no? Una persona que cuando va a exponer una tesis, exactamente su fundamento, el fundamento positivo es que lo va a lograr, ¿no? Pero muchas personas cuando tienen un bajo nivel, incluso puede que dé una mala interpretación de su propia defensa, ¿no? Eso tiene que ver mucho con las consecuencias o fuentes de vida y de modo primario, de modo secundario, en la cual es la emoción o reacción a cualquier situación que no estaba programado, ¿no? Esta situación que no estaba programado exactamente sucede en accidentes, muertes de un ser querido, derrumbes, desastres climáticos, cosa que nosotros no sabemos si nos va a pasar, ¿no? Pero las fuentes primarias sabemos que nos va a pasar un reto, pero las fuentes secundarias no sabemos, ¿no? Es por eso que las fuentes secundarias son el modo de vida más ajetreante para la gente, porque en realidad no sabe qué es lo que nos va a pasar al día siguiente. Y esto, como dices, esto tendría que ver... O a un futuro, ¿no? Sí, disculpa. Esto tendría que ver, como tú dices, la inteligencia emocional está relacionada, como tú dices, con la parte cognitiva, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nos comentas de las personas que pueden ver desde una perspectiva positiva la tesis, entonces seguramente van a poder gestionar de manera mucho, mucho mejor su emoción porque su pensamiento está trabajando en positivo. En cambio, si, por ejemplo, pienso en negativo sobre mi pareja que me es infiel, entonces voy a generar una emoción posiblemente baja de angustia, de miedo, de rabia, e inclusive me va a ser un poco más difícil gestionar esa emoción, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos serían la parte cognitiva o la parte mental, que también es parte de la generación de una emoción, ¿verdad? Exacto, exacto. Sí, tienes razón esa parte, y ahí es donde existe muchas capacidades, ¿no? Como podemos hablar de la capacidad de escucha, ¿no? Muchas personas que tienen esa fuerza interna tienen la capacidad de Sí, escuchar, efectivamente. ¿no? Y al mismo tiempo tienen esa capacidad de entender a la gente cuando tienen una emoción, una fuerza interna alta, ¿no? Tienen la empatía y logran congeniar con cualquier persona, ¿no? También tienen esa capacidad de comunicación cuando logran dialogar con una u otra persona y toman decisiones adecuadas, ¿no? Tiene que haber mucho también con esa capacidad de adaptación al momento de ir de un lugar a otro, ¿no? Muchas personas que tienen una emoción alta exactamente se van a poder adaptar fácilmente cuando van a ir cambiando de grupos sociales, ¿no? Pero el que tiene una baja emoción, exactamente no va a existir esta adaptación, mejor le va a dar miedo pasar de un lugar a otro, ¿no? Es por eso que muchas personas han dado paso al síndrome de Burnout, es el síndrome del quemado, al momento de no cuidar esa interacción social con los compañeros en el ámbito laboral, ¿no? Tiene que ver también con la creatividad de pasar obstáculos o retos, ¿no? Dar soluciones tal vez a una fuente o un problema, ¿no? Y exactamente tiene que ver ahí también con la autoconfianza y la motivación que nosotros estamos hablando, ¿no? Sí, efectivamente. Para las personas que ven nuestro programa, el síndrome de burnout es cuando, por ejemplo, una persona, o en español es el síndrome de estar quemado, ¿no? Entonces, que sucede mucho en el ámbito organizacional, que es cuando una persona ya no puede dar el 100% de sí,
cuando de alguna manera está incapacitado, quemado por tanto estrés laboral que ha sufrido, ¿no? Entonces, de repente estas personas empiezan a tener disfuncionalidades dentro del trabajo, pero es porque el nivel de estrés ha sobrepasado lo que puede aguantar el cuerpo, ¿no? Entonces, ahí se puede ver que no ha existido una buena gestión emocional, tanto así que ha afectado todo lo que es mi cuerpo, mis nervios, entonces ya no puedo desenvolverme de manera correcta en el trabajo, ¿no? Entonces, justamente por eso nuestro colega Alejandro dice, esto es como un ejemplo para ver, o sea, cuáles son las consecuencias de una mala gestión emocional, ¿no? Entonces, esto es importante recalcarlo, ¿no? Bueno, yo en mis cursos, Ale, a mí me gusta tomar esta definición parecida a la que tú habías hecho inicialmente sobre qué es una emoción, ¿no? Que ambos creo que estamos en consenso de que una emoción es un conjunto de reacciones, ¿no? Y como bien tú lo habías dicho, como para ir haciendo un resumen de esta primera parte, una emoción es un conjunto de reacciones que son psicológicas, biológicas, ¿no? Mentales, ¿no? Porque todo esto está junto y que responden estas reacciones ya sea a estímulos internos o externos, ¿no? Entonces, justamente como Alejandra había dicho, cuando el momento que yo experimento una emoción, esta emoción es una reacción física, primero porque de repente transpiro, me enojo y se ve mi enojo en mi frente, o me palpita rápido el pecho si tengo miedo o adrenalina, entonces es una reacción física, ¿no? Viene también con algo que es mental, porque de repente yo estoy reaccionando también a un pensamiento, ¿no? De me va a atacar, yo he pensado eso, entonces me he puesto en modo ataque y de repente mis músculos se han tensionado, o he dicho, pucha, me va a morder esta araña, ¿no? Y mi corazón me ha empezado a latir más rápido y me ha empezado a transpirar las manos, ¿no? Entonces, tiene una connotación mental, o sea, psicológica, ¿no? Y también biológica, a estímulos que vienen de afuera, o sea, como que alguien me ataque, como un bicho, un animal, ¿no? O también interna por algo que yo me imagino, ¿no? Que eso es lo que a muchos de nosotros nos ha podido suceder en esta cuarentena, ¿no? Justo yo el otro día estaba leyendo un meme que decía, ¿a cuántos de ustedes ya les dio COVID psicológico? No sé si ustedes han leído, pero me pareció súper chistoso, ¿no? Porque es verdad, o sea, nuestro cuerpo reacciona también a nuestra imaginación, ¿no? Y si yo pienso que estoy infectado, probablemente al día siguiente me ha dolido la cabeza, me ha dolido la garganta y todo. Es como el placebo, pero en un efecto negativo, ¿no? Que sería como el nocebo, hay un término así, ¿no? Entonces, tiene que ver también con nuestra psicología, con nuestros pensamientos y también con las reacciones en nuestro cuerpo, ¿no? Pero tal vez tendríamos que decirle a nuestros espectadores que existe una diferencia, digamos, entre la emoción y un sentimiento, ¿no? Que la emoción es una respuesta a un estímulo externo o interno de corta duración, pero de alta intensidad, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien nos hace asustar, o sea, es como, ¡ah! Tenemos una intensidad alta hasta que nos duele el pecho, o que se nos contractura el cuello o algo, pero es cortito, ¿no? Pero la intensidad es muy grande, ¿no? Sin embargo, un sentimiento es de larga duración, como el amor, por ejemplo, ¿no? Pero de una intensidad más constante, ¿no? Entonces, por eso decimos, yo amo a este chico desde hace 5 años. Se ha mantenido, ¿no? Esa emoción, ¿sí? Pero se llama sentimiento justamente porque ha durado en el tiempo, pero la intensidad ha sido más estable, más fluctuante, ¿no? En cambio, la emoción es cortita, de corta duración, pero de alta intensidad, ¿no? Y prácticamente existen, vamos a ver en el siguiente segmento cuáles son las emociones básicas, ¿no? Y cómo se van manifestando también en el cuerpo.
Entonces, un poco para ir cerrando este primer segmento, ese ha sido el resumen y los invito a que se queden con nosotros para seguir en el siguiente segmento. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy, a donde Bueno, continuamos con este programa denominado La inteligencia emocional y en este siguiente segmento vamos a compartir con ustedes qué emociones son las que nosotros experimentamos en el día a día, ya teniendo definidos ciertos conceptos que tanto Alejandro como yo hemos podido compartir con ustedes, ¿no? Primero, que una emoción es un conjunto de reacciones psicológicas y fisiológicas, estímulos internos o externos, y que la emoción es de corta duración y de alta intensidad, ¿no? Entonces, teniendo esto como un pequeño resumen para iniciar este segundo segmento, me gustaría que Alejandro nos acompañes con respondiendo a esta siguiente pregunta, que es: ¿cuáles son las emociones básicas, por ejemplo, que experimentamos en el día a día? ¿Qué emociones básicas se conocen? Un poquito hablar de ese tema. Ya, muy importante, gracias Patricia. Bueno, voy a hacer hincapié a estos tipos de emociones en la cual, desde que el momento que el niño está en este mundo, ya se establecen los tipos de emociones, ¿no? Es por eso que es un factor muy importante la parte emocional, para que el ser humano también tenga un buen desarrollo de las capacidades sociales al mismo tiempo, ¿no? Es donde ahí también se ha establecido la psicomotricidad, el estudio de la psicomotricidad, ¿no? Y la teoría exactamente es nuestros movimientos, actividades y cualquier otro trabajo que realizamos dependen de nuestras emociones, ¿no? Exactamente esta teoría es para todos, ya sea para niñas, niños, adolescentes y personas adultas, ¿no? Es por eso que ahí hay otros teóricos que han venido a hablar sobre las emociones o tipos de emociones que existen, ¿no? Voy a hacer hincapié de alguno de ellos. Uno son las emociones cognitivas, ¿no? Estas emociones cognitivas nos ayudan a la adquisición de nuevos conocimientos, ¿no? Esta adquisición de nuevos conocimientos en cuanto a las emociones cognitivas se practica mucho en el ámbito educativo, ¿no? Debemos trabajar en estas
emociones cognitivas, ¿no? Vamos a hablar de emociones cognitivas, cómo nosotros podemos trabajar. Exactamente, ahí existe otras subemociones, ¿no? O reacciones. Y esas subreacciones o emociones está la curiosidad, ¿no? Dentro de estas emociones cognitivas está la curiosidad, el interés por conocer más sobre el mundo, ¿no? Este interés sobre conocer más el mundo, ¿cómo nosotros podemos trabajar para que nuestros estudiantes tengan pasión para lo que están haciendo? Hoy en día hay muchas falencias en cuanto a esta parte de la curiosidad, muchos que ya no han bajado mucho su curiosidad, pero ¿cómo nosotros podemos trabajar? Exactamente ahí tenemos que establecer modelos de vida. La exploración y el descubrir nuevas cosas es una forma de elevar esta curiosidad en los seres humanos, no simplemente en la fuente universitaria, sino en la fuente laboral. Muchas personas que quieren traspasar fronteras y quieren conocer otros ámbitos laborales, pero que no se les levanta esa curiosidad, ¿no? Pero ¿cómo ahí? Es por eso que muchos fuentes laborales o otras instituciones han trabajado con orientación vocacional para levantar esta curiosidad, ¿no? La curiosidad tiene que ver el modo de exploración. Es por eso que los modelos de vida tienen que ser muy precavidos en estas conductas, ¿no? Un papá, para conocer o para ayudar a su hijo en la curiosidad, tiene que saber explorar también, ¿no? Tiene que saber explorar junto con su hijo, ¿no? El papá no tiene que ser negligente, no tiene que ser muy reacio a conocer las cosas, ¿verdad? Y hay muchos niños que actúan mediante la conducta de su papá, ¿no? Dicen, mi papá es curioso, lee siempre el periódico, lee noticias, está leyendo un libro por otro, yo más quiero leerlo, dice. Es por eso que este aprendizaje de curiosidad, el niño lo aprende mediante la imitación, ¿no? Es por eso que padres de familia que tenían esa curiosidad, esa parte intelectual de formación, a base de libros, revistas, es por eso que ha venido también como una forma de aprendizaje en los niños, ¿no? Esa capacidad de exploración no tiene que perderse en los padres de familia, ¿no? Padre de familia que no quiere explorar, no quiere fortalecer su parte social y su parte intelectual al mismo tiempo, su parte emocional, está imprimiendo una cierta... un cierto proceso, apatía exactamente, un cierto proceso de retardo en los niños al no querer ser curiosos. Y ahí está otra fortaleza cognitiva en cuanto cuando hablamos al amor al conocimiento, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos levantar este amor al conocimiento? Exactamente es dar pasos a nuevos aprendizajes, ¿no? Estos pasos de nuevos aprendizajes es cuando nosotros nos abrimos a nuevos trabajos, ¿no? Hoy en día hay muchas fuentes laborales, como por ejemplo, en el caso de los profesores, ¿no? Hay muchos que no se están abriendo al aprendizaje virtual, ¿no? Están siendo muy reacios con este aprendizaje virtual. Este aprendizaje virtual está traspasando este cierto apatía en el ámbito virtual, está ocasionando también apatía en los estudiantes, ¿no? Muchos que ya no quieren estudiar. Mi profesor dice que es malo esto, y ahora para mí va a ser malo, ¿no? Este amor al conocimiento está siendo muy retardado, o no, y hoy en día se está trabajando con esta parte, el amor al conocimiento. El amor al conocimiento es adquirir nuevos aprendizajes, el abrirnos nuestros brazos para poder aprender una y otra forma. Y eso es la capacidad de escuchar. Eso, Ale, en este punto también, pero yo quisiera acotar que creo que con esta pandemia y todo, es importante como de romper ciertos esquemas, ciertos presupuestos, ¿no? Y creo que también eso se ha visto en el ámbito educativo, como bien tú lo mencionas, ¿no? Que durante todo este tiempo creo que muchos de nosotros hemos pensado que la responsabilidad en el aprendizaje está más que todo en el docente.
Sin embargo, ahora también nos damos cuenta que la responsabilidad del aprendizaje debería ser una responsabilidad compartida, ¿no? Porque el docente puede estar desgañitándose, utilizando el Zoom y aprendiendo 500.000 herramientas tecnológicas o sea, que también lleva tiempo, es complicado. Todos hemos salido de nuestra zona de confort para dar clases, por ejemplo, yo te hablo como docente, y de repente el estudiante está con su micrófono apagado, su cámara apagada, tú no sabes si está, no está, o sea, si participa, no participa. Entonces, como tú bien dices ahí, o sea, es como yo como profesor tendré que tener la pasión por dar, ¿no? La buena disposición, la alegría de entregar mis clases, pero también el estudiante tendrá que tener la curiosidad, también es esta capacidad de exploración, esta alegría, porque si no, nosotros no disfrutamos el proceso de enseñanza-aprendizaje, o sea, poco o nada se nos va a quedar en la cabeza de lo que hemos pasado la clase, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que ya no podemos también sostener un estilo muy paternalista de clases, sino también que los chicos en la universidad tienen que empezar a asumir la responsabilidad de su propio crecimiento, ¿no? Tienes razón esa parte, porque ahí hay otro tipo de emoción desde el punto de vista cognitivo, es las inteligencias prácticas, ¿no? Tal como mencionaste, Patricia, hay muchos estudiantes que en esta técnica o en esta capacidad emocional de la inteligencia práctica está siendo también por algunas familias no muy tomados en cuenta, ¿no? También he tenido algunas dificultades con esa puerta desde una experiencia personal, en la cual hay padres de familia que no se les da el espacio, ¿no? Hay que tener una inteligencia práctica para que el estudiante tenga también un paso para el amor al conocimiento, ¿no? Es por eso que muchos padres de familia toman en cuenta al momento de dar el espacio al estudiante para que aprenda o al mismo tiempo para que eleve esa capacidad o curiosidad al conocimiento, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con la inteligencia práctica. Esta inteligencia práctica es dar nuevos o dar paso a nuevos caminos. Este paso de dar nuevos caminos exactamente en la parte virtual, por muchos aspectos ha sido muy dificultoso. Padres de familia que hoy en adelante todavía no dan un entendimiento, no comprenden cuál es la fuente principal de la parte virtual, y hay algunos incluso que en horas de clases se los está haciendo a los estudiantes trabajar, ¿no? Esta inteligencia práctica yo aconsejaría o puedo aconsejar a los padres de familia tener un espacio académico a sus hijos para que les levante una cierta emoción cognitiva al amor al conocimiento, ¿no? Hay muchos que sí han tenido mucho espacio en esta parte práctica, y exactamente son las personas o estudiantes o personas que incluso están trabajando donde han sido más abiertas. Y eso tiene mucho con la curiosidad. Hay muchos estudiantes que no han sido curiosos en esta parte virtual. ¿Por qué? Porque esta inteligencia práctica de dar paso a nuevos productos tampoco no han conseguido el apoyo exacto por parte de las familias, ¿no? La parte virtual hay que darles el apoyo exacto. Y eso es donde podemos ver también la perseverancia, ¿no? Sabemos que este paso de esta pandemia que estamos viviendo va a tener su fin, y esta perseverancia es tener una cierta calma, ¿no? Paciencia, y tener una idea que sí o sí vamos a salir de esta, ¿no? Y yo incluso le digo a mis amigas, amigos, que no estamos viviendo en un mundo de zombies. Es una situación normal que el mundo lo va a poder sobrepasar, y esta es la perseverancia, tener paciencia a las situaciones sociales que estamos tratando, ¿no? Y esta paciencia el tiempo lo va a determinar, y las acciones, ¿no? Sí, efectivamente. Y creo que
es importante también compartir con nuestros amigos que así como existen emociones que se trabajan en el ámbito educativo, que como tú las has mencionado, hay también como una categorización de las emociones desde el lado biológico, ¿no? Que eso es lo que a mí me gustaría comentarles en esta parte del programa, ¿no? Si bien Ale nos ha comentado ya las emociones dentro del área educativa para aquellas personas que están dando clases como profesores, ¿no? Y también como estudiantes para tener en cuenta cuál es la predisposición o cómo tendríamos que estar trabajando nuestra inteligencia emocional para poder tener un mejor aprendizaje. A mí me gustaría compartir desde la parte biológica, ¿no? Biológica. Y, por ejemplo, en la parte biológica, la categorización que se hacen de las emociones es bastante interesante. ¿Por qué? Porque te dicen estudios desde hace mucho tiempo atrás, incluso hay un autor que me gusta mucho, que es Paul Ekman. Él va por el mundo haciendo una investigación de si las emociones son todas en las mismas culturas iguales, ¿no? Capaz, no sé, las personas que estaban en Alaska, en el Polo Norte, tenían otro tipo de expresiones, otro tipo de emociones, a las que estaban en el Brasil, no sé, ¿no? Entonces, ese era su cuestionante. Y efectivamente va a diferentes lugares del mundo para analizar cuáles son las emociones primarias, básicas, ¿no? Entonces, él se da cuenta y escribe todo un libro sobre estas emociones y define que existen 6 emociones primarias: el miedo, la ira, la alegría, la tristeza, el asco y la sorpresa, ¿no? Que incluso mucho más atrás, otros científicos habían también categorizado estas emociones como primarias o básicas, porque dicen que estas emociones nacen desde el cerebro reptiliano, que cuando nosotros nos vemos, por ejemplo, en alguna situación de peligro, sin pensar mucho y sin que la cultura nos haya dicho, hacemos una cara de ¡oh!, que nosotros la llamamos como miedo, ¿no? Por ejemplo, de repente, si perdemos algo, no sé, es como nos roban nuestra presa que hemos cazado cuando hemos cavernícolas, o se nos muere un ser amado, tenemos una reacción psicofisiológica que sería la tristeza, ¿no? Entonces, estas emociones no están condicionadas por el entorno social, sino son biológicas e innatas del ser humano, ¿no? Y en su estudio, este señor Paul Ekman dice que todas las emociones tienen una funcionalidad. Por eso en este programa no hemos hablado como de emociones buenas o malas, ¿no? Sino que hay personas que tienen una baja inteligencia emocional o una alta inteligencia emocional respecto a que si saben manejar sus emociones o no. Pero no podríamos decir que hay emociones malas, ¿no? Porque cada emoción tiene una funcionalidad. Por ejemplo, nos dice Paul Ekman que la alegría tiene la función de reproducción, o sea que cuando nosotros estamos alegres, sonreímos al otro, tenemos más posibilidad de tener pareja, de tener un momento agradable con el otro y generar un ambiente propicio para poder reproducirnos, ¿no? Que ese es el fin de la especie, poder sobrevivir, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, el miedo tiene una función de protegernos. Si nosotros no tuviéramos miedo de ciertas situaciones, entonces seríamos muy impulsivos y nos matáramos en nuestra impulsividad, ¿no? Porque realmente no tendríamos precaución sobre nada, ¿no? Entonces el miedo tiene la función adaptativa de protegernos, ¿no? De siempre estar cuidado y salvaguardar nuestra integridad. La ira, por ejemplo, tiene la función de destruir aquello que me ataca, ¿no? O de poner ciertas barreras, ciertos límites. Por eso también creo que es importante, y tal vez podemos hablar sobre la ira en el tercer segmento, Ale,
ver un poco cómo nosotros conceptualizamos o cómo manejamos la ira en nuestra sociedad, porque muchas veces la ira es un sentimiento que está mal visto, ¿no? Como enojarse está mal visto. Sin embargo, el enojarse en ciertos momentos y en la justa medida es importante para que nosotros podamos poner ciertos límites al otro, ¿no? Entonces, esa es su función en realidad, o sea, es de alejar al otro, poner cierto límite, ¿no? La tristeza tiene una función de reintegración y ahí sí que otra vez, como en uno de los episodios que hemos hablado, les invito a ver esta película que se llama Intensamente, ¿no? Porque justo en esta salen las emociones básicas y tú puedes ver cuál es la interacción entre esas emociones y ahí es donde te muestra que la tristeza nos ayuda a formar estos círculos sociales, ¿no? Estas relaciones interpersonales, porque la tristeza es una emoción que mueve a la reintegración. Si de repente yo estoy triste, va a haber alguien que va a ver mi tristeza, mi llanto, y me va a decir, ¿qué te pasa? ¿No? Entonces, eso ahí ayuda a que nosotros podamos generar lazos con el otro. Pero también reintegración quiere decir de volver a mí mismo, a poder tener una mirada hacia adentro, ¿no? Poder conectarme con lo que me pasa, ¿no? Poder hacer como una introspección y eso también es algo muy valioso, ¿no? El asco tiene una función de rechazo a lo que es tóxico para mí, ¿no? Entonces, no solamente a nivel biológico, como que de repente, si yo me pasan un plato con comida podrida, yo voy a oler, y voy a decir como, qué asco, no me lo como porque esto me va a intoxicar, me va a hacer daño, me va a soltar la panza o algo así, sino que también a nivel social, ¿no? Yo tengo asco o desprecio a personas que yo considero que me van a hacer mal o que son, que son personas que de alguna manera me pueden dañar o me pueden insultar o me pueden hacer quedar mal, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan en algún momento, la cara de desprecio que hacemos así como, es la misma cara como del asco, cuando hacemos, sí, es la misma expresión, ¿no? Pero frente a una situación social. Entonces el asco tiene esta función de rechazo, de alejarme de lo que yo pienso que es tóxico, ¿no? Y por último, que sería la sorpresa, que esa es la emoción de que yo en este momento puedo hacer traerla para juntar con todo lo que tú habías dicho, Ale, ¿no? Que justamente la sorpresa nos habla de la exploración, ¿no? O sea, es como que nosotros buscamos tener estas sensaciones de sentirnos sorprendidos, ¿no? Porque es ayudarnos a la exploración. Cuando tú o un docente, por ejemplo, explica algo en la clase que te sorprende, tú te quedas con la duda de, oye, voy a googlearlo, voy a investigar más, ¿no? Entonces, es importante generar sorpresa en los otros, en el ámbito educativo, para justamente hacer lo que tú has dicho, ¿no? Poder incentivar y crear ambientes donde tanto profesor como estudiante puedan trabajar estas otras emociones que serían secundarias, como la exploración, la curiosidad y todo aquello, ¿no? Entonces, eso sería desde el ámbito biológico. Este es mi aporte por este segmento. ¿Algo que añadir, Ale? No, estás con el micrófono apagado. Sí, perfecto. Ahora sí te Ya está. escuchamos. Ahora sí, ¿no? Sí, muchas gracias, Patricia. Ahí también yo voy a acotar mucho de esta parte, ¿no? Sobre las diferentes emociones. Ahí ya hemos acotado las emociones de tipo cognitivo, las emociones de tipo biológico, y también existen emociones interpersonales, ¿no? Emociones interpersonales que nos inmiscuyen a todos, ya sea niñas, niños, adolescentes, incluso personas mayores, adultos mayores, incluso en el ámbito laboral, ¿no? De estas emociones interpersonales existen otras subemociones, ¿no? Y Seligman nos habla de estas emociones. Uno es el apego, el amor y apego. Para lograr este amor-apego en nuestro rumbo social, ya sea en la universidad, en el trabajo, en nuestra pareja, lo que nos dice Seligman es
que tenemos que cuidar las relaciones sociales valiosas, ¿no? No es bueno pelear, no es bueno hacerse enemistad con la gente, porque esto malogra esta capacidad o esta emoción de apego y amor, ¿no? Y yo orientaría a las personas que, especialmente a los que son modelos de vida, educadores, que cuiden las relaciones sociales estables, ¿no? Una persona que tiene mayor relación social estable fácilmente va a poder lograr esta emoción de apego y amor, ¿no? Pero aquella persona que tiene malas relaciones sociales, que está peleando con su compañero de trabajo, que está peleando con un profesor, que está peleando con su compañero del hospital, que está peleando por aquí, por allá, exactamente esta capacidad de emoción, de apego y amor, va a venir, incluso va a traspasar a otras fuentes sociales. Por eso muchas personas, aparte de no tener relaciones sociales estables con el trabajo, tiene malas relaciones sociales junto con la pareja, ¿no? Y ahí vienen los pleitos y de no cuidar estas relaciones sociales estables para conseguir el apego, ¿no? Y ahí también nos habla mucho de la siguiente emoción, que es la simpatía y amabilidad. Muchas personas que por hobby tratan siempre de tener conductas prosociales, ¿no? Exactamente, yo voy a hacer hincapié en la Universidad de Aquino, Bolivia. El jefe de carrera de Derecho tiene esta capacidad de tener al mismo tiempo la generosidad de iniciar campaña, la simpatía y amabilidad con las personas. Y esta simpatía y amabilidad con las personas es una forma de ayuda. Es por eso que muchas personas cuidan de manera indirecta, ¿no? De manera indirecta y de manera directa esta emoción interpersonal que es la simpatía y amabilidad al momento de tener acciones generosas, hacer favores a los demás, ¿no? Realizar conductas prosociales para aumentar las conductas o las emociones interpersonales. Y claramente a mis padres de familia, cuando trabajo con niñas y niños, les digo yo que no es bueno pelear frente a sus hijos, no es bueno discutir con la gente, ¿no? Porque ahí es donde se establece también un cierto aprendizaje frente con los niños. Padres de familia que pelean por aquí, por allá y están peleando, incluso se están sacando los cabellos en frente de su hijo. Exactamente Ahí, este aprendizaje o esta emoción de simpatía y amabilidad. Ahí, Patricia. ahí es como que le dejamos ver a nuestros hijos que no existe esta inteligencia emocional de la que habla Goleman, ¿no? Porque en vez de solucionar el conflicto hablando, dialogando, intentando de generar algún acuerdo, dejo que me desborde la emoción, ¿no? Entonces es como que me vuelvo un niño sin capacidades cognitivas para poder tener herramientas y poder hablar con el otro, ¿no? Entonces, ahí estoy demostrando que no tengo esta capacidad, esta inteligencia emocional, ¿verdad? Exacto, muchos padres de familia que quieren que sus niños tengan esa generosidad, esa conducta prosocial, pero el aprendizaje tiene que venir exactamente junto con los padres de familia, ¿no? El padre de familia que no es generoso, no es amable, de seguro es que esta parte de la inteligencia emocional, ¿no? De un aspecto interpersonal va a malograr en el aprendizaje de los propios hijos, ¿no? La generosidad es de esta parte prosocial. Quieren una persona que sea amable y generoso, pero para cuidar incluso la misma relación, para conductas prosociales, el ayudar a los demás es una fuente muy importante para cuidar también la relación. Nos habla también Seligman de las emociones cívicas, ¿no? Existen también emociones cívicas. Estas emociones cívicas tienen que ver mucho con la lealtad a un grupo social, ¿no? Y esto sucede mucho o se practica mucho en las fuentes laborales o en grupos sociales al momento de considerarnos leales a un grupo de trabajo. Y una técnica que yo les aconsejo a mis amigos, amigas e incluso a mis propios estudiantes, que la lealtad tiene que venir desde el primer día de trabajo o de estudio, ¿no? Es decir, que esta lealtad
tal de trabajo cuida nuestra fidelidad al grupo, estamos hablando mal de nosotros mismos. No es por eso que una parte muy principal para cuidar esta emoción cívica es la lealtad de trabajo hasta en nuestro grupo social, ¿no? Estamos trabajando aquí y la lealtad tiene que venirse a trabajar o tiene que practicarse este momento, ¿no? Importante para generar confianza también en el entorno laboral, no solamente en el entorno laboral, en el entorno de la pareja también, ¿no? Eso es como para que ambas personas puedan desenvolverse en honestidad, en tranquilidad y en confianza. Bueno, con esto quedamos este segundo bloque y nos vemos en unos instantes en nuestro tercer bloque con el tema de inteligencia emocional. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy. Volvemos a nuestro último bloque de nuestro programa Del Suelo al Cielo con el tema inteligencia emocional. Y para ir concluyendo con este segmento, con esta información que hemos preparado para ustedes, queremos también compartir algunas herramientas, algunas recomendaciones para que sea más fácil que nosotros podamos poner en práctica todo lo que es el desarrollo de la inteligencia emocional a partir de recursos cognitivos, físicos, ¿no? Emocionales que nos ayuden a gestionar de mejor forma nuestras emociones. Si podemos citar algunos ejemplos en los que nosotros muchas veces requerimos tener recursos, por ejemplo, para gestionar nuestras emociones, es cuando de repente nos desborda o la rabia, no sé, algo que, por ejemplo, a mí, yo te comento, Ale, a muchas veces como que me saca de mi lugar, es a veces el tránsito en Cochabamba, ¿no? Que muchos de nosotros, muchas de las personas conducen mal, no ponen el guiñador, se pasan en rojo, entonces de repente tú te encuentras con tus emociones revueltas, ¿no? Y gritas o te bajas del auto, insultas, entonces, ¿qué hacer para que de repente la ira no nos lleve por este camino donde no, vamos a hacer cosas que después nos vamos a arrepentir, ¿no? Entonces, estos momentos son los que requieren que nosotros tengamos recursos para gestionar nuestra rabia y no chocarnos contra el otro. O de repente cuando tenemos tanto miedo que nos quedamos paralizados, ¿no?
o tenemos tanta tristeza que nos deprimimos y que ya no podemos actuar de manera funcional en el día a día, ¿no? Entonces, para esto necesitamos tener herramientas que nos ayuden a gestionar de manera efectiva, práctica, nuestra emoción, y vamos a ver que tenemos todo este tipo de herramientas, ¿no? Herramientas que son físicas, que podemos usar nuestro propio cuerpo, herramientas que son cognitivas o de la mente, ¿no? Y también ciertas herramientas emocionales. Entonces, te voy a invitar, Ale, que nos comentes algunas herramientas que sean tipo cognitivas o de la mente que nos pueden ayudar a gestionar nuestras emociones. Ya, muchas gracias, Patricia. La parte cognitiva y la parte fisiológica van a ir siempre de la mano, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo mucho con contención emocional. Siempre tengo ese cuidado de cuando una persona, por ejemplo, está llorando o incluso cuando yo mismo lloro, tomo agua, ¿no? Tomo agua y al mismo tiempo trato de realizar una práctica de inhalación y ¿no? Exhalación a base de 3 segundos, ¿no? El agua sirve de mucho, ¿no? Y cuando trabajamos nosotros exactamente para contener esta emoción, cuando vienen personas directamente con el llanto, y una práctica que tenemos es el que en nuestro gabinete o en nuestro lugar de vivencia hay que tener siempre agua. Y aquella persona que está llorando, incluso nosotros mismos, esta es cebo y tranquilidad que nos da para esta contención emocional, ¿no? Una persona que está llorando, incluso cuando está latiendo fuerte su corazón, el tomar agua sirve de mucho para bajar esta emoción subjetiva que tienen muchas personas al andar con un llanto, sirve de mucho, ¿no? Y cuando hablamos de la parte fisiológica, tiene que ver mucho con la parte de todo el cuerpo, y ahí podemos hablar mucho de la respiración, ¿no? Siempre hay que tratar de realizar estas actividades de inhalación y exhalación a base de 3 segundos, ¿no? Inhalar 3 segundos y exhalar 3 segundos, ¿no? Sirve de mucho inhalar y exhalar 3 segundos. Y van a ver que esta práctica al momento de tener rabia, en la calle, en nuestra familia o en algún otro lugar, sirve de mucho practicar la inhalación y la exhalación para tranquilizar esta ira que tenemos hacia el mundo externo, ¿no? Y ahí podemos ver mucho también con la parte expresiva o facial. Es reír, la risoterapia sirve de mucho para la parte expresiva, ¿no? Es bueno tomar ese método de ver incluso las películas cómicas o de encontrarlo una gracia, ¿no? Hay muchas personas que toman el método de reír y tomarlo como algo positivo y como una aventura más, lo que nos ha pasado, ¿no? Y esto es lo que practican mucho las personas que están en ámbitos religiosos. Yo tengo muchos amigos que son cristianos y que tienen esta expresión emocional muy tranquila, ¿no? Incluso personas que han perdido una materia, pero tienen la capacidad de una fortaleza de seguir adelante y que pueden mejorarlo en un segundo momento, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con ponerlo a todo que nosotros nos pasa su lado positivo. No todo es negativo. Algo que nos pasa siempre va a tener su lado positivo y su lado negativo. Es momento siempre de dar un análisis, ¿no? Por ejemplo, la pérdida de una materia tiene su lado positivo y tiene su lado negativo. La pérdida de un ser querido tiene su lado positivo, tiene su lado negativo. Y todas esas situaciones que nos pasan, es momento de realizar un análisis y también para que esto nos ayude a nuestra vida, ¿no? Y también al momento de pensar. Esto sería una estrategia, pero ya sería una estrategia de la mente, ¿no? Cognitiva, ¿no? El tema de poder diferenciar lo positivo y lo negativo y poder tener una otra perspectiva, ¿sí? Exacto, exacto. Ahí tiene que ver mucho con la interpretación más del tipo cognitivo, el interpretar las cosas que nos ha sucedido, ¿no? Nosotros somos seres humanos y tenemos una práctica que no optar por la sobregeneralización o por el absolutismo, ¿no? Cuando nosotros
cometemos un error o cuando la gente comete errores, siempre en nuestra vida social hay que tomarlo como que jamás el ser humano va a poder ganar, ¿no? Y ahí está el modo de interpretación las cosas. Cuando tomamos un camino social, ganamos algo y perdemos algo. El ser humano, hay que lograr que el ser humano no simplemente interprete de ganar y ganar, ¿no? Cuando nosotros, en este caso, cuando nos vamos a aventurar a un trabajo muy lejano, ganamos el algo, ¿no? Y esa ganancia va a ser la independencia, la fuente económica un poco más alto, pero ¿cuál va a ser su fuente que vamos a perder? Puede que perdamos tal vez una pareja, puede que perdamos tal vez el desapego familiar. Es por eso que la vida siempre hay que interpretar de cosas positivas y negativas, ¿no? Ganamos algo y perdemos algo. 50% ganamos y 50% perdemos. Es una forma de interpretación al momento de ayudar a la gente en sus situaciones sociales, ¿no? Sí, efectivamente. Aportando un poquito a lo que tú decías, Ale, con las estrategias fisiológicas, ¿no? A mí también me gustaría hacer algunas recomendaciones o ideas, más que recomendaciones, para aquellas personas que desean hacer como un hackeo, en el momento en que están empezando a sentir mucha rabia, mucha tensión, ¿no? Además de las herramientas que nos había dicho Alejandro, que por ejemplo es importante el tema de la respiración, de tomar agua, porque te trae un momento presente, te desenfoca de lo que está pasando y te vuelve a uno mismo, y eso genera mayor quietud, mayor calma. La sonrisa, la risoterapia, creo que también es importante la meditación, ¿no? Porque la meditación le dice a tu cuerpo que estás relajado. Entonces, si nosotros practicamos constantemente meditación, que es tanto cuerpo y mente, entonces podemos lograr que en un estado de mucho estrés podamos recobrar esta calma, esta quietud que la hemos ido trabajando previamente en la meditación, ¿no? De repente estoy medio desanimado, decaído, yo mismo obligarme a sonreír también, ¿no? Porque cuando sonrío y de repente, no sé, me pongo un lápiz aquí y me obligo a sonreír, ¿no? Aunque no tenga la emoción de felicidad, si estoy un minuto con mi sonrisa falsa, mi cuerpo, mis hormonas, empieza a segregar diferentes hormonas que le dicen a mi cuerpo que estoy feliz, y evidentemente me empiezo a sentir con más energía y mucho mejor, ¿no? Entonces también esto de generar una sonrisa o una carcajada falsa va a hacer que mi cuerpo empiece a transformar su propia química y efectivamente pueda alcanzar esa tranquilidad, esa risa, ¿no? Hasta de mí mismo, o escucharme a mí mismo riendo falsamente, capaz, y me genera una verdadera carcajada, ¿no? Entonces ya he cambiado mi estado emocional. Entonces eso es bastante importante. Y hay otras técnicas también que se usan dentro de las terapias alternativas, como el tapping, ¿no? Que son poner golpecitos en diferentes lados del cuerpo para traer la atención en el aquí, en el ahora, y no desbordarme con mis emociones. Entonces, esto es algo que yo podría aportar, ¿no? Las mismas posturas del cuerpo, ustedes se van a dar cuenta que muchas veces cuando estamos enojados, peleando con alguien, nos ponemos en esta posición, ¿no? Traten de deshacer sus manos y quedarse abiertos, les va a costar, ¿no? Porque la postura del cuerpo está relacionada a la emoción. Entonces, si me doy cuenta que estoy tenso y enojado y he cerrado mis manos, o sea, he cerrado mi cuerpo, bajaré porque mi cuerpo me va a obligar a volverme a abrir a la situación. También estas son algunas cosas que podemos utilizar a nivel fisiológico, ¿no? A nivel mental, como había dicho Alejandro, hacer una otra interpretación de los asuntos, porque así podemos sacarle el positivo a aquella situación negativa que estamos viviendo. Algo también que me parece súper importante, Ale, en esta parte de la mente, es, por ejemplo, poder contar, ¿no? Muchas veces nos dicen como, si estás enojado, respira y contá hasta 10, ¿no?
a veces contar hasta 10 no resulta, ¿no? Porque eso es como 1, 2, 3, 4, 5, igual estoy enojada, ¿no? Pero a ver, intenten multiplicar, digamos, la tabla del 8 por 7, así, ¿no? Ahí como que un poco que la mente se distrae y vamos a cambiar el foco de atención de este señor que se pasó en rojo y casi me choca, al estar 7 por 8, 8 por 9, 11 por 12, así, ¿no? Entonces, como que esta práctica de contar números o multiplicar, lo que intenta hacer es desviar nuestra atención de aquello que nos está molestando y nos está sacando de quicio, está haciendo desbordar nuestra emoción, a una cuestión que es neutra, ¿no? Como es multiplicar o de repente cantar alguna canción para no conectarme con esa emoción desagradable o que no es funcional, ¿no? O también, por ejemplo, racionalizar la situación, ¿no? Que es, de repente alguien me ha cruzado en rojo, me ha bociñado, en vez de bajarme del auto e ir a querer pelearme, pensar, o sea, tal vez hacerme un cuento para mí mismo y decir como, pobre tipo, seguramente estaba apurado para recoger a sus hijos, ¿no? Entonces, como suena gracioso, pero si es que yo mismo me digo, eso seguramente algún problema tenía, pobre tipo, en vez de enojarme, tal vez pueda empatizar más con él, ¿no? Y no quedarme con esa sensación de rabia que, si ustedes se dan cuenta, tampoco sirve, ¿no? Porque al final la rabia no es que le va a caer mal al otro, o de repente por yo sentir rabia, el otro se va a chocar a media cuadra, no, digamos, ¿no? O sea, la rabia me la quedo yo y me va a hacer mal a mí, digamos, ¿no? Entonces, realmente es importante aprender a gestionar nuestras emociones porque los que terminan mal o enfermos, bueno, vamos a ser nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué podrías aportarnos a la gestión emocional a partir de la mente, Ale? ¿Algún otro Ya. comentario? Bueno, para aumentar mucho la emoción en cualquier otra dificultad, es bueno siempre de cuidarse de algunos estímulos muy inadecuados que muchas personas lo utilizan, ¿no? Al momento que cuando yo hablé de este líquido que es el agua, sirve de mucho como para calmar el propio cuerpo, pero hay muchas personas que están tomando bebidas alcohólicas, ¿no? Exactamente, están matando ahí su nivel de emoción con las bebidas alcohólicas. La bebida alcohólica siempre va a causar más latidos cardíacos, ¿no? Va a causar más dificultades de circulación, ¿no? De nuestra propia sangre fisiológica, incluso va a causar más problemas de respiración, ¿no? Es por eso que yo aconsejo siempre de tomar algunas salidas adecuadas al momento de entrar tal vez en una emoción muy fuerte, ¿no? Y ahí tiene que ver mucho con el bailar, la diversión, el escuchar música, son partes y compensaciones muy importantes para elevar nuestra emoción desde el punto de vista más fisiológico, ¿no? E incluso muchas personas tomaron la decisión de hacer ejercicios cuando han perdido tal vez a una. Pero hay que saber siempre el momento de analizar qué es lo que nos puede compensar a nuestra emoción y qué cosas nos va a descompensar. Y exactamente las cosas nocivas como por ejemplo el alcoholismo, la drogadicción y el tabaco van a descompensar nuestra emoción, ¿no? Es por eso que hay que tener mucho cuidado para el levantar nuestros mal en un momento. No es bueno tomar una decisión cuando estamos en una etapa muy crítica, ¿no? Es por eso que hay que tomarlo al siguiente día para analizarlo. No es bueno tomar decisiones rápidas en el momento crítico, ¿no? Porque sabemos que vamos a tomar una mala decisión. Es por eso que incluso hay que darse un tiempito desde una parte cognitiva para poder interpretar nuestros conocimientos sobre la parte social, ¿no? Y muchas parejas hacen eso. Cuando hay un pleito, un malentendido, dicen, vamos a charlar mañana, no hoy, ¿no? Y otras parejas que tienen una baja emoción quieren ese mismo rato solucionar, pero otras personas tienen esa emoción un poco más calmada, más coherente y dicen, vamos a charlar mañana o pasado, nos calmaremos y veremos qué pasa, ¿no?
Efectivamente. Tienes razón, ¿no? A veces es nomás importante de generar un espacio para que se enfríen las emociones en vez de seguir peleando y acabar más peleados todavía, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas ideas que les dejamos con el tema de esta gestión emocional y algunos conceptos también que hemos podido compartir con ustedes sobre la inteligencia emocional. Es un tema súper amplio, muy lindo de explorar y seguramente en siguientes episodios de nuestro programa Del Suelo al Cielo vamos a ir explorando también algunos temas referidos a lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Siempre recordando que es importante aprender a expresar las emociones de forma correcta, porque aquella emoción que no se expresa y se queda con nosotros en el cuerpo, en el alma, algún rato tiene que salir por algún lado y se va a convertir en una enfermedad, ¿no? Entonces es importante también abrazar nuestras emociones, saber expresarlas adecuadamente para no quedarnos con rencores, con amarguras, con culpas, ¿no? Entonces, esta gestión emocional, este aprendizaje de la inteligencia emocional nos va a permitir sentirnos bien con nosotros mismos y obviamente tener relaciones mucho más saludables con el resto de las personas. Con esto llegamos al fin de nuestra transmisión. Este día nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, Ale, por acompañarnos y que tengas una buena noche. Y también para todos nuestros amigos, buenas noches y nos vemos en el siguiente programa. Bueno, oyentes, nos vemos a la próxima.